Hay muchas cosas en el mundo que no pueden ser explicadas, incluso después de un examen exhaustivo. Algunas permanecen como misterios que desconciertan a todos, incluida la comunidad científica. Únete a nosotros mientras exploramos estos descubrimientos misteriosos que desafían la ciencia. Número 1. Discos de Dropa. Bajo las montañas de Bayan Carola, que atraviesan China y el Tíbet, hay un laberinto de cuevas que están misteriosamente interconectadas. Su origen es desconocido y los científicos no están seguros de si se trata de una formación artificial o natural. Investigadores han encontrado en el interior de estas cuevas los cuerpos enterrados de algunas especies de aspecto humano más inusuales jamás encontradas. Estas cuevas fueron descubiertas accidentalmente por un equipo de arqueólogos en 1938. Inicialmente, pensaron que habían encontrado restos de simios. Sin embargo, es bien sabido que los simios no entierran a sus muertos, así que ¿a qué criatura pertenecían esos esqueletos extraños? Las comparaciones han demostrado que no eran ni humanos ni animales, al menos no totalmente humanos. El esqueleto tenía extremidades pequeñas y piernas muy delgadas, pero en comparación con sus cortas y débiles estructuras, estas criaturas tenían cabezas muy grandes. Un arqueólogo chino y su equipo estaban inspeccionando los esqueletos cuando encontraron algo aún más extraño, un disco circular semi-enterrado en el suelo de la cueva. El disco era de piedra, pero tenía un agujero en el centro. En el disco había inscripciones y un surco en espiral a su alrededor con 2 anillos. Tras una inspección más minuciosa, se descubrió que estas inscripciones parecían ser algún tipo de jeroglíficos. Sin embargo, este lenguaje inusual no es reconocido por nadie, y ni siquiera los expertos en escritura antigua han sido capaces de traducirlo. Otro descubrimiento intrigante son los grabados en las paredes que representan el Sol, la Luna y las estrellas unidos entre sí por pequeñas líneas de puntos. Este descubrimiento nos plantea una pregunta: ¿intentan estas criaturas comunicarse con nosotros? Pasaron 20 años para que alguien tradujera las inscripciones de este disco. El doctor anunció que había descifrado que estos signos eran una historia, pero lo que descubrió fue tan impactante que las autoridades se negaron a permitir que compartiera su descubrimiento con el mundo. Se han recuperado más de 700 de estos discos, según el doctor. Según él, cuentan la historia de una sonda espacial que llegó a la Tierra procedente de otro planeta y se estrelló en esta región. Supuestamente, los habitantes de la nave procedían de una civilización avanzada con intenciones pacíficas. Sin embargo, sus vecinos más hostiles dificultaron la convivencia y tuvieron que huir a otros mundos. La traducción del doctor se ocultó para que los ciudadanos de la Tierra no supieran que existen formas de vida en algunas partes del universo que aún no hemos explorado. Número 2. Ejército de terracota. Descubierto en 1974 por un granjero llamado Yang durante la perforación de un pozo en Onsean, China, representa una asombrosa colección de estatuas de tamaño real. Construido durante el reinado del emperador Insi Huang, este ejército es un monumento a la precisión y la gestión centralizada de la dinastía Qin. Compuesto por miles de figuras únicas de humanos y animales, revela la ambición del emperador de tener una guardia imperial inmortal para protegerlo en la otra vida. A pesar de su autenticidad, las armas y armaduras originales fueron robadas poco después de su creación, dejando a las estatuas vulnerables al tiempo y los saqueadores. Este impresionante hallazgo arqueológico destaca la atención al detalle de los diseñadores y proporciona una visión única del poder militar y la estrategia de la antigua China. Aunque el ejército de terracota es una maravilla del diseño imperial, la ubicación exacta de la tumba de Insi Huang sigue siendo un misterio sin resolver. El legado del emperador abarca la unificación y el conflicto, y el ejército ofrece una visión fascinante de la visión funeraria de Insi Huang. A pesar de la pérdida de las armas originales, estas estatuas entrelazadas con el misterio del emperador siguen siendo una fuente invaluable de información sobre la historia antigua de China y la mentalidad de sus gobernantes. Número 3. Figuras de Acámbaro.
Las figuras son un intrigante hallazgo arqueológico descubierto por Valdemar J. Rudd, un arqueólogo aficionado alemán, en Acámbaro, Guanajuato, México. Estas figuras constan de aproximadamente 33.000 diminutas representaciones de cerámica que desafían las percepciones convencionales de la historia y la arqueología. Rudd afirmó que las figuras se asemejaban a dinosaurios, lo que ha generado controversia y debate sobre su autenticidad. Algunos consideran que las figuras son anacrónicas y cuestionan la coexistencia de humanos y dinosaurios. Sin embargo, los escépticos señalan la falta de excavaciones arqueológicas formales y documentación adecuada, lo que ha generado dudas sobre la veracidad de los hallazgos. La controversia también se centra en las motivaciones y tácticas de Rudd, sugiriendo que las figuras podrían ser fabricaciones modernas para respaldar una narrativa dramática. Las figuras de Acámbaro plantean preguntas sobre la relación entre humanos y dinosaurios, pero la falta de respaldo científico sólido y la ausencia de investigaciones formales subrayan la necesidad de un enfoque arqueológico más riguroso para evaluar su autenticidad. Número 4. Cueva de las Caux. Enclavada en los pintorescos paisajes del suroeste de Francia, se encuentra la extraordinaria Cueva de las Caux, famosa por sus cautivadoras pinturas rupestres paleolíticas. Descubierta por 4 adolescentes el 12 de septiembre de 1940, las paredes de la cueva albergan casi 2.000 figuras de animales, seres humanos y signos abstractos. La colección incluye ciervos, vacas, bisontes, felinos, un pájaro, un rinoceronte y un oso, todos grabados con gran detalle y delicadeza artística. Estas pinturas ofrecen una imagen vívida del mundo antiguo y el sagrado acto de pintar. En 1948, la cueva se abrió al público, pero la afluencia diaria amenazaba las delicadas pinturas. En 1963, se decidió cerrar las Caux para preservar su valioso patrimonio. 2 décadas más tarde, surgió una réplica exacta llamada Las Caux II, ofreciendo a los visitantes la oportunidad de experimentar la magia de la cueva sin poner en peligro las obras de arte originales. Las pinturas de Las Caux ocupan un lugar destacado en la historia del arte, y una obra especialmente llamativa, conocida como el bisonte cruzado, muestra la extraordinaria habilidad de los pintores al captar el realismo y utilizar la perspectiva. A pesar de estos esfuerzos de preservación, la Cueva de las Caux aún enfrenta nuevas amenazas, como el crecimiento de moho, hongos y bacterias que pueden dañar las pinturas y borrar su belleza intemporal. Número 5. Las momias de fuego. A diferencia de los egipcios, las tribus filipinas antiguas tenían una forma única de tratar a sus muertos, los convertían en momias de fuego. Esto implicaba someter los cuerpos a fuego intenso en lugar de embalsamarlos. Cuando alguien estaba a punto de morir, le daban mucha sal para deshidratar el cuerpo desde adentro. Después de morir, los cuerpos se asaban durante semanas o meses, a veces incluso ponían brasas calientes dentro de ellos para quemarlos por dentro. Una vez completamente secos, los cuerpos se volvían como una especie de yerqui humano compacto y se colocaban en ataúdes pequeños en forma de limones llamados camansi. Estos ataúdes se escondían en cuevas remotas en las montañas. Cuando los colonizadores españoles llegaron en el siglo XV, estas prácticas desaparecieron debido a las costumbres católicas de entierro que trajeron. Sin embargo, las cuevas de Cabán, donde se encontraban las momias, fueron redescubiertas más tarde. Hasta ahora, se han encontrado más de 300 momias de fuego en estas cuevas, algunas con hasta 100 años de antigüedad y tatuajes tribales visibles en su piel. Número 6. En 1961, Wallace Lane, Virginia Maxey y McMaxall hicieron un descubrimiento intrigante cerca de una lancha en California. No se trataba de una bujía ordinaria, sino de una que parecía provenir de una época en la que las bujías aún no existían. Este objeto fue posteriormente conocido como el artefacto de Coso. Inicialmente, se especuló que era un objeto fuera de lugar, posiblemente indicando la presencia de una antigua civilización avanzada u otras explicaciones extraordinarias. Al igual que el martillo de Londres, el artefacto de Coso estaba encerrado en lo que parecía ser una formación natural de 500.000 años,
volviéndose algo inusual de inmediato. La aparente antigüedad del artefacto sugirió que podría ser un objeto fuera de lugar. Encontrar una bujía moderna en una formación geológica aparentemente antigua llevó a especulaciones sobre viajes en el tiempo, civilizaciones avanzadas antiguas o intervenciones extraterrestres. Aunque inicialmente se pensó que el material circundante era una geoda que toma mucho tiempo en formarse, muchos creen que el artefacto de Coso, como el martillo de Londres, es probablemente un engaño. A pesar de las dudas, sigue siendo uno de los descubrimientos más intrigantes de la era contemporánea. Número 7. Panda en la tumba. Después de la muerte de un emperador que vivió hace 2200 años, cerca de su refugio, se descubrieron los restos de un panda gigante. En ese momento, los científicos ni siquiera sospechaban que estos animales podrían haber vivido en China durante el reinado del emperador. También se encontraron muchas otras criaturas cerca de la tumba, desde poderosos tigres hasta pavos reales y monos. Desafortunadamente, muchos de ellos ahora están amenazados. Número 8. Las huellas humanas más antiguas que se han descubierto pueden ser incluso más antiguas de lo que se pensaba anteriormente. Según una nueva investigación, las controvertidas huellas fosilizadas descubiertas en 2002 en la isla griega de Creta tienen alrededor de 6.05 millones de años. Las 50 huellas, que originalmente se fecharon en 5.7 millones de años, podrían haber precedido a esta estimación propuesta por académicos en 2017 en más de 300.000 años. Se cree que las huellas, que se piensa que fueron dejadas por homínidos, podrían cambiar la comprensión de los científicos sobre cómo evolucionaron los primeros seres humanos, desplazando el punto de partida del grupo desde África hasta el mar Mediterráneo. Los investigadores creen que la criatura bípeda que dejó las huellas pertenecía a Graecopithecus freybergi, un ancestro humano temprano descubierto en 1944 y apodado el Graeco. Las huellas son casi 2.5 millones de años más antiguas que las huellas de Australopithecus afarensis de la Etoli, Tanzania. Si los hallazgos del equipo son correctos, podrían complicar la creencia ampliamente aceptada de que los humanos se originaron en África. Número 9. Alan Hills 84001. Conocido como ALH 84001, es un fragmento de un meteorito proveniente de Marte que fue descubierto en la región antártica de Allan Hills. Fue encontrado el 27 de diciembre de 1984 por un equipo de cazadores de meteoritos estadounidenses del proyecto ANSMET. Este meteorito, con un peso de 1,93 kilogramos, pertenece al grupo de Cergotita Naglita Chasignita y se cree que se formó hace aproximadamente 4.09 mil millones de años a partir de roca fundida marciana. Su origen marciano ha sido confirmado mediante análisis químicos, los cuales revelaron la presencia de agua líquida en la superficie de Marte en ese periodo. El descubrimiento de ALH 84001 en la Antártida se debe a las condiciones del terreno que hacen más fácil detectar objetos que no pertenecen al entorno. El proyecto ANSMET realiza expediciones anuales a la Antártida, donde han encontrado rocas impresionantes. Fue Roberta Score, gerente del Laboratorio de Meteoritos Antárticos, quien lo descubrió en el remoto campo de hielo occidental de Allan Hills. En 2005, se llevó a cabo una investigación para estudiar el origen de ALH 84001. Y según los análisis, el meteorito parece haberse desprendido de Eos Chasma en el cañón Valles Marineris, debido al impacto de un meteorito hace aproximadamente 17 millones de años. Los estudios de datación radiométrica indican que ALH 84001 llegó a la Tierra hace unos 13.000 años. Este meteorito ha generado gran interés debido a los posibles signos de vida biológica que se han planteado en él. En 1996, un grupo de expertos afirmó haber encontrado evidencia de microorganismos marcianos en el meteorito, lo que desencadenó un intenso debate. Aunque esta teoría fue rápidamente rechazada por la mayoría de la comunidad científica, sentó un precedente para los avances futuros en el campo de la astrobiología.
Aunque no se ha confirmado la existencia de vida marciana en este meteorito, su estudio ha sido fundamental en la exploración de la posibilidad de microorganismos alienígenas en otros cuerpos celestes. Esto nos recuerda que, aunque ALH 84001 no contuviera bacterias fosilizadas, no debemos descartar la posibilidad de que haya vida extraterrestre oculta en el núcleo de otros meteoritos. Número 10. La piedra azul cielo. En 1990 un minero en Sierra León tropezó con una piedra altamente anómala diferente a cualquier otra vista antes. Ángelo Pitrón, y estaba explorando África Occidental cuando descubrió una gema de un vibrante color azul cielo. Después de realizar pruebas de datación por carbono, se determinó que la curiosa roca cayó a la Tierra hace entre 11.000 y 18.000 años, pero lo más notable fue que el análisis de laboratorio reveló que la composición de la piedra azul cielo era oxígeno puro. Este material rico en oxígeno comprendía el 77% de la gema, junto con carbono, silicio, calcio y sodio. La piedra azul cielo es un enigma. Aunque parece hecha por humanos, se encontró en capas de roca mucho más antiguas que cualquier civilización. Los científicos la han estudiado, pero con muestras limitadas no saben de dónde viene ni cómo se formó. Algunos piensan que una civilización antigua pudo crearla con tecnología desconocida, mientras que otros creen que pudo formarse naturalmente debido a procesos geológicos desconocidos. Su composición es muy diferente de los minerales terrestres comunes. El descubrimiento en una capa de roca antigua sugiere que existió antes de los humanos. Aunque es hermosa, su origen seguirá siendo un misterio para la humanidad. Número 11. La piedra de Roswell es un objeto misterioso que ha suscitado gran interés y debate entre los investigadores de lo paranormal, ufólogos y entusiastas de los ovnis. El artefacto se descubrió en la década de 2000 en Nuevo México, cerca del lugar del famoso incidente de Roswell de 1947, cuando un supuesto ovni se estrelló en la región. La roca en cuestión es de un tamaño pequeño, aproximadamente del tamaño de una mano, y tiene una forma ovalada con un peso considerable. Lo que realmente llama la atención de la piedra de Roswell es el diseño en su superficie, una serie de grabados geométricos que incluyen un círculo con una línea recta a través, además de otros símbolos complejos que se asemejan a los encontrados en los círculos de los cultivos. Un aspecto particularmente interesante de la piedra de Roswell es su magnetismo inusual. Se ha comprobado que la roca presenta propiedades magnéticas que no son comunes en objetos de su tipo. Algunos investigadores han señalado que este magnetismo podría estar relacionado con su origen o con su posible propósito, aunque no existe una explicación concluyente al respecto. Estos grabados y su magnetismo han llevado a muchas personas a especular sobre su origen extraterrestre, ya que los diseños parecen demasiado precisos y elaborados para ser obra de la naturaleza o de humanos. Además, el magnetismo inusual de la piedra añade otra capa de misterio a su historia. Sin embargo, la comunidad científica ha expresado escepticismo sobre las afirmaciones de un origen extraterrestre para la piedra de Roswell. Se han llevado a cabo análisis y pruebas de laboratorio para determinar su composición y posible origen, pero no se ha encontrado evidencia concluyente que respalde la teoría de que la roca proviene de otro mundo. Algunas teorías alternativas sugieren que la piedra podría ser una pieza de arte o un objeto hecho por humanos de una cultura pasada. A pesar de las controversias, la piedra de Roswell sigue siendo un objeto de interés tanto para los investigadores como para el público en general, y su origen y propósito siguen siendo un misterio sin resolver. Número 12. Momia de Atacama. En 2003, un esqueleto momificado descubierto en el desierto chileno de Atacama desconcertó a muchos debido a su aspecto inusual, que algunos compararon con el de un alienígena. El esqueleto, apodado Ata, medía solo 15 centímetros de alto y tenía características muy extrañas, como un cráneo largo y menos costillas de lo normal. Se especuló que podría ser un primate desconocido o incluso una forma de vida extraterrestre. Sin embargo, los investigadores realizaron análisis genómicos durante 5 años y determinaron que Ata es humano, probablemente un feto con mutaciones relacionadas con enfermedades óseas.
Las mutaciones genéticas explican las deformidades óseas y musculoesqueléticas de Ata, como la escoliosis y el enanismo. Aunque algunas mutaciones son raras y nunca antes vistas, se especula que la exposición a nitratos en el entorno donde fue encontrada podría haber desempeñado un papel en su formación. Número 13. Los vikingos, conocidos por su ferocidad, portaban la espada Ulfber, una arma construida con un acero tan puro que su calidad sigue siendo difícil de replicar hoy en día. Alrededor de 171 espadas Ulfber, que datan de entre 800 y 1000 después de Cristo, han sido halladas en Europa. Estas espadas estaban hechas de un metal casi sin impurezas, conocido como acero de crisol, que requería fundir hierro a temperaturas muy altas, algo desconocido en Europa durante siglos. El acero Ulfber contenía 3 veces más carbono que otras espadas de la época, haciéndolas más fuertes, flexibles y ligeras. Este nivel de pureza y el control del carbono era una hazaña que se pensaba imposible antes de la Revolución Industrial. Sin embargo, los herreros medievales no podían alcanzar las temperaturas necesarias para separar la escoria del hierro. Los expertos creen que para fabricar las Ulfber se necesitaban temperaturas de 1700 grados Celsius, lo cual los herreros vikingos lograron 800 años antes de su tiempo. Aunque el secreto de su construcción se ha perdido, el herrero moderno Richard Forer logró recrear una espada similar usando tecnología medieval, aunque lo describió como extremadamente complejo. El nombre Ulfber grabado en las espadas sigue siendo un enigma. Algunos creen que representa a un herrero legendario o una familia de herreros, mientras otros sugieren que podría estar relacionado con un monasterio o una sociedad secreta. Las Ulfber eran probablemente armas de la élite vikinga, ya que solo se han encontrado 171. El origen de la tecnología utilizada para crear estas espadas es desconocido, lo que ha llevado a especulaciones sobre la influencia de una civilización avanzada en el conocimiento de la metalurgia. El misterio del nombre Ulfber y cómo los vikingos adquirieron esta tecnología sigue siendo uno de los grandes enigmas